¿Qué tal, amigo, amiga, mi hermano, mi hermana que estás allí en la iglesia de Merlo? Iglesia que particularmente tengo un cariño especial porque la conozco. Tengo allí amigos importantes, gente que conozco y que me conoce. Y aprovecho de enviarles un cariñoso saludo en esta oportunidad en la que me han invitado a compartir un mensaje con ustedes, basado nada más ni nada menos que en la fe de uno de los profetas más destacados que encontramos, por lo menos a percepción del mundo adventista, porque nosotros tenemos nuestro origen como movimiento profético en este libro que escribió el profeta Daniel. Amén de eso, vamos a concentrarnos en lo que fue la experiencia de vida de Daniel. En eso vamos a tratar de sintetizar algunos aspectos de lo que fue la fe que él vivió, la experiencia que él dejó registro para compartir con nosotros y cómo esto es una inspiración para nosotros hoy. Así que para dar paso a esta reflexión y para invitar a Dios a que sea parte de nuestros pensamientos, te invito a inclinar el rostro allí donde estés, realizar una oración y pedir la presencia de Dios con nosotros. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú nos permites estar en contacto y en comunión, en especial contigo, Padre. Señor nuestro Dios, queremos invitar tu presencia en la persona del Espíritu Santo para que abra nuestra mente, nuestro corazón y podamos poner por obra las palabras que salen de tu boca, Señor, y que a través de ellas podamos dar testimonio al mundo, un mundo que te necesita realmente. Te ruego que acompañes a cada uno de los que están viendo este mensaje, sea cual sea la situación que ellos están viviendo, Señor, te ruego que estés con ellos y que bendigas, impacte su vida con el poder y con la sabiduría que solamente tú tienes. Te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de haber invocado la presencia de Dios, vamos a continuar con este estudio. Lo primero que quiero invitarte a reflexionar es en lo siguiente. Cuando hablamos de fe, no hablamos solamente de un concepto más. Hablamos de el concepto que resume, sintetiza y vivifica la vida cristiana. La fe es por excelencia un don de Dios, proviene de Dios y solamente se puede recibir si nuestro corazón está abierto a Dios. Por ahí utilizamos un poco mal el término y decimos cuando estamos jugando al fútbol, me tengo fe para patear un penal, me tengo fe para patear un tiro libre o para marcar a fulano o a mengano. Y en realidad allí estamos hablando de la confianza, no estamos hablando tanto de la fe. Bien, a continuación quiero invitarte a reflexionar en la primera pregunta que me surge cuando pienso en la fe. La pregunta básica es, ¿qué es la fe? Solemos utilizar el término de forma cotidiana y tal vez un tanto, hasta diría, irresponsable, un tanto insensata. Fe es algo que proviene de Dios y sin embargo a veces decimos, me tengo fe para patear un tiro libre, me tengo fe para marcar a fulano, en términos futbolísticos. Y la fe tiene mucho más que eso. A veces decimos, hay que tener fe como diciendo hay que tener confianza, hay que ser optimista, hay que ser positivo. Siempre que me pregunto qué es la fe, las respuestas surgen solas y en especial relacionadas con Hebreos capítulo 11. Allí se dan muchas características de lo que es la fe. Y pensando en el libro de Hebreos, aquí tengo mi Biblia yo, te invito a abrirla conmigo. Si hacemos un rápido resumen allí de lo que se define como fe, encontramos que en primer lugar tiene que ver con la certeza. Primer concepto, certeza. Y la certeza está relacionada con la seguridad y la confianza. Yo no puedo confiar en aquello en lo que no me siento seguro. Para que yo pueda verter este tipo de confianza que me da certezas, tengo que tener seguridad, tengo que sentirme seguro. Por eso es solamente Dios en quien yo puedo encontrar plena seguridad. Segundo elemento, convicción. La convicción está relacionada con los argumentos.
Mi fe no puede ser una fe insustancial, no puede ser una fe sin argumentos, si no, no sería una fe viva. Y Dios requiere de nosotros que sea una fe viva. La fe me lleva a dar un buen testimonio. Este es un gran problema. Nosotros podemos decir que confiamos, que estamos convencidos, que tenemos certeza, que nos sentimos seguros en Cristo, pero si nuestro testimonio no acompaña, ¿en qué lugar dejamos a Dios? Dice Hebreos 11 que por la fe Abel alcanzó un mejor testimonio. Es decir, la consecuencia de accionar junto con Dios trae aparejado algo visible en mí. La fe proviene de Dios, obra en mí, me transforma y me hace lucir, me hace reflejar su imagen. Por lo tanto, el buen testimonio es crucial en la fe. Ahora, no confundamos buen testimonio con las apariencias. Esas son dimensiones completamente distintas. Otro concepto que encontramos allí en Hebreos 11, voy resumiendo nada más porque después nos vamos a centrar en la experiencia del profeta Daniel, es el concepto de excelencia. ¿Qué es la excelencia? Bueno, la excelencia tiene que ver con dar lo mejor de mí, hacer mi mayor esfuerzo. La fe genera en mí ese motor, esa motivación para en lo que sea que estoy obrando y que requiero de fe, se haga con el mayor esfuerzo. Y esto también requiere compromiso. Una fe sin compromiso no es tal cosa, no es fe. La fe requiere de mi compromiso y dedicación íntegra, mi dedicación del tiempo y también de mi esfuerzo. Otro concepto que tiene que ver con la fe es la forma de agradar a Dios. Dice allí la Biblia en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Te pregunto, amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, ¿intentamos nosotros agradar a los seres queridos? ¿Verdad que sí? Y no estoy hablando de ser un mero lamebotas, no estoy hablando de la adulación, estoy hablando de agradar, de hacer el bien para ellos. Si yo tengo fe en Dios, intento agradar a Dios, porque considero a Dios un amigo cercano. El concepto de cercanía que implica agradar a Dios tiene que ver con su amistad, tiene que ver con la convivencia con Él. Dice un pastor muy sabio que fe es convivir con Dios, la convivencia, y es el resultado de esa convivencia que se ve en mi vida. Otro aspecto de la fe es que la fe, contrariamente al temor, el temor me paraliza, la fe me pone en movimiento. Por la fe Abraham se fue desde su tierra voluntariamente hacia otro lugar, porque confiaba tanto en Dios, su amigo, que se trasladó obedeciendo al llamado y poniendo en práctica su testimonio. La fe siempre te lleva al movimiento y te ayuda a moverte si tenés dificultades. Y me refiero a dificultades espirituales, no me refiero a dificultades físicas, que en cuyo caso la fe también es necesaria y tenemos estudios abundantes donde las personas que ejercen fe se recuperan más rápido de sus dolencias. Sin embargo, la cuestión espiritual, de mi espíritu, de lo que a mí me impulsa, de lo que yo deseo hacer, si no está minado, lleno de la fe, entonces será un movimiento impulsado por mi propia voluntad y los temores que me paralicen pueden estar a la orden del día. Último concepto que voy a mencionar, la valentía. Dar un paso de fe es también dar un paso de valentía. Y esa valentía la inspira solamente a aquella persona que te ama más en el mundo. Por eso inspira en nosotros ese sentimiento tan importante. Es mucho más trascendente que tener una tribuna de un estadio completo coreando tu nombre. Es tener al Dios Todopoderoso y todos sus miles y millones de ángeles apoyándote para que avances. Por último, quiero invitarte a repasar la experiencia de nuestro hermano, histórico hermano, que fue profeta, llamado Daniel. Daniel fue trasladado de su tierra a la fuerza. Por su fe, al contrario de Abraham, que fue movido voluntariamente, él fue movido por las circunstancias. Sin embargo, no se resignó a dejar que los eventos pasasen por encima de él, sino que él fue protagonista de los eventos. Primero, en la mesa del rey, convidado a comer de la comida ritual,
Él por su fe, por su convicción, por su testimonio, por su excelencia, por su esfuerzo de agradar a Dios, él se negó a participar de lo que sabía que no era correcto. Eso le dio una identidad, le dio una imagen, fue una carta de presentación y fue muy bien utilizada por el Señor. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y en su afán autoritario por conocer el futuro y conocer la interpretación, envió un mensaje de pena de muerte para todos aquellos que tenían preparación en sabiduría. Cuando Arioc, el capitán de la guardia, se aprestaba a ejecutar esa orden, se encontró con Daniel. Y Daniel, con su temple, con su cordura, con su don de gente, con su testimonio personal, con su fe, habló al capitán y pidió al rey tiempo. El tiempo que no se le otorgó a los caldeos, se le otorgaron a Daniel. Y Daniel durante una noche clamó a Dios, ejerció su fe, llamó la atención de Dios a esa amistad, a ese amor que tiene por su pueblo, por él, por sus amigos. Y este puñado de príncipes hebreos, Daniel, Azarías, Misael y Ananías, intercedieron, oraron y Dios reveló el misterio. Y Daniel de lo primero que se ocupa y se preocupa es de alabar a Dios, de engrandecerlo, de ponerlo en primer lugar. Eso es fe. Y ya sabido es cómo se desempeñó, cómo logró captar la atención del rey. Y el don de Dios, puesto en acción, hizo que el pueblo de Dios fuera enaltecido. Daniel tuvo palabras de ánimo y de estímulo cuando el rey cayó en la locura. Fue quien le había avisado, y pese a llevar todas las de perder ante un rey autoritario, le dijo: Señor mi rey, te ruego que consideres tu accionar, tu conducta, tu testimonio personal, para que este sueño que has tenido esté lejos de cumplirse en ti. Sin embargo, Nabucodonosor engrandeció su corazón, se puso soberbio. Y si hay algo opuesto a la soberbia es la fe, porque hay un concepto más que voy a revelar al final, que se opone totalmente al orgullo, a la autosuficiencia. Daniel fue depositario de las revelaciones más trascendentes sobre el futuro. Daniel, en el capítulo 9, por el ángel Gabriel, es llamado como muy amado, varón muy amado. Y si traducimos un poco más literalmente, se expresa allí que Daniel es un varón del cual se han depositado en él muchas expectativas. Dios tiene expectativas para ti y para mí. Depende de nuestra fe estar a la altura de las expectativas. Daniel no solamente dejó su huella en su momento, en su historia, dejó su huella para el futuro, dejó su huella para nosotros. Para nosotros hay un antes y un después del cumplimiento de las profecías que Dios reveló a través de Daniel. Daniel fue instrumento de Dios. Daniel por la fe reveló lo que había de acontecer. Daniel por la fe vivió y llegó a tener el testimonio que tuvo. Y el último concepto que quiero dejarte. Fe es dependencia de Dios. No es autosuficiencia, es dependencia total y completa de Dios. Entonces, te invito, mi hermana, a depender de Dios, a desarrollar tu fe, tal cual lo hizo Daniel, que en situaciones extremas donde su vida corrió peligro, fue dependiente y obediente a Dios. Y Dios siempre lo rescató, le dio una vida próspera, le dio una vida de mucha influencia y le dio una vida larga. Vivió más de 80 años y al día de hoy lo recordamos con muchísimo amor porque fue el que nos transmitió ese mensaje de Dios que nos da nuestra identidad profética, sabiendo que nuestro Señor Jesús ha pasado al lugar santísimo y desde allí está obrando ese juicio salvador para que nosotros podamos participar con Él de su trono, de su gloria y de su eternidad. Que Dios te bendiga, que puedas cada día más ser semejante a Él, reflejar su imagen, es decir, tener cada día más